Creo que es importante también, en el momento que esto está analizado, pues emitir una disculpa por parte nuestra y explicarle un poco qué tipo de cosas vamos a hacer para intentar solventárselo en la medida de lo posible y para que esto no se vuelva a producir con otros clientes. Y si es posible, darle la posibilidad de contactar con nosotros directamente, ¿vale? Para tratar el tema a otro nivel, ¿no? Pues luego aquí también entran algunos temas bueno, pues darle estancias gratuitas o en general intentar compensar un poco esa mala experiencia que ha tenido. Una vez que tenemos todo este mecanismo montado, sabemos lo que están diciendo nuestros clientes en los medios sociales, lo estamos analizando, estamos tomando las medidas, pues simplemente lo hemos trasladado eso a variables de negocio que conocemos. Pues simplemente es cuestión de empezar a tomar las medidas y a comunicar esas medidas para mejorar todo esto, en la medida en la que podamos. Habrá cosas, pues, como puede ser la localización, sobre las que no vamos a poder influir. ¿He sido yo ese? Vale, y con esto serían los 6 puntos básicos. 6 puntos básicos que he puesto para tener una metodología y un mecanismo de inicio para trabajar la reputación online. Y por último, simplemente, bueno, quería trasladaros tres ideas así a nivel general. Lo que hemos visto también es establecer un proceso y unos mecanismos para trabajar la reputación online. Y también hemos visto cómo trabajar todo eso desde una perspectiva más reactiva, ¿vale? Aquí lo que os traslado es unas ideas para tomar la iniciativa y para realmente analizar fórmulas en las que podemos ser muchísimo más proactivos en conseguir una reputación online más acorde a lo que queremos. Una primera, por ejemplo, pues sería investigar y analizar quiénes son los viajeros y la gente, los bloggers y los viajeros que se ajustan a nuestro target y con los que nos interesaría que estuviesen vertiendo experiencias positivas sobre nosotros. Aquí hay un trabajo inicial, pues si tenemos un establecimiento que va dirigido a parejas jóvenes, pues intentaríamos buscar unos blogueros y gente con una opinión, gente que son líderes de opinión dentro del mundo social, que se ajusten a nuestro target. Y sería trabajar fórmulas en las que mejoremos esas relaciones, siempre fórmulas honestas, sin recurrir a la compra de nada, sino en la que simplemente, pues, algo tan sencillo como invitarles a pasar un fin de semana, ¿no? Y a partir de ahí ir trabajando esa relación, pues, desde un punto de vista más transparente, más honesto, y ser proactivos hacia ese tipo de gente, líderes de opinión, para que hablen sobre nosotros. Con todo ese proceso que hemos visto y todo el monitoreo, más lo que nos están diciendo los clientes, pues al final lo que vamos a tener es un conocimiento muchísimo mejor de quiénes somos y qué nos hace diferentes. Y eso es lo que tenemos que explotar. O sea, al final tenemos que intentar de ser capaces que se nos reconozca y que las opiniones que vierta la gente sobre nosotros vayan en línea con eso que nos hace diferentes y con esas experiencias únicas que queremos trasladar a los clientes. Y un último punto sería buscar fórmulas para que los clientes satisfechos también hablen sobre nosotros. O sea, en muchos casos yo me he encontrado con hoteleros que me dicen, no, es que el 99% de mis clientes están satisfechos, solo es un 1% el que no lo está, pero ese es un 1% el que te está realmente dañando, ¿no? Porque hay una tendencia natural a quejarnos. O sea, básicamente opinamos más cuando estamos cabreados. Y eso es lo que tenemos que intentar cambiar, o sea, buscar fórmulas innovadoras para que esta gente que realmente está muy contenta con nosotros hable de nosotros y hable bien. Y ya está. Aquí tenéis mis datos, si tenéis alguna duda me podéis escribir al email o llamarme. Es un móvil suizo, o sea que igual os sale un poco caro, pero podéis llamarme. Gracias.